El castigo corporal siempre se ha considerado un elemento disuasorio para cualquiera que tuviera pensando hacer algo malo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la tortura nunca ha dejado de ser utilizada y considerada una forma de castigo o un incentivo para confesar un delito. Era práctica común recurrir al castigo corporal durante el periodo de la Inquisición, cuando incluso la más mínima sospecha de herejía o brujería llevaban a terribles condenas. En Escocia, durante el Renacimiento, muchas mujeres no necesitaban cometer graves crímenes para sufrir un castigo horrible, era suficiente un pequeño chisme. Para este crimen generalizado se inventó un instrumento de tortura ad hoc, las bridas o máscaras de regañona. Eran una especie de hocico de hierro, que se cerraban alrededor de la cabeza, equipadas con un plato que iba a presionar la lengua. El propósito de este dispositivo era evitar que los desafortunados hablaran y comieran. A veces, se colocaba un punto de hierro en la placa, lo que causaba lesiones graves al mínimo movimiento de la lengua, incluso las mujeres más habladoras se rindieron. Al no considerar suficiente este castigo corporal, para expiar el crimen, las mujeres también tenían que ser humilladas públicamente, ellas eran conducidas con una correa por la ciudad por su esposo. Todos los que cruzaban la calle tenían derecho a insultarla, escupirle e incluso golpearla. Las bridas o máscaras de regañona eran una forma de castigo que de alguna manera se basaban en la antigua práctica de ojo por ojo, diente por diente. Los que amaban hablar demasiado y en vano, difamando a otras personas, tenían que ser golpeados directamente en la lengua. El dolor era una forma de catarsis, que cancelaba el pecado. Luego se impuso las bridas a las mujeres, y en casos muy raros a los hombres, que eran culpables de calumnias. El verdadero problema era determinar si se trataba de mero chisme o verdadera calumnia. Las bridas, sin embargo, se convirtieron en un castigo para aquellas mujeres que cuestionaban la autoridad de su esposo o que, si eran maltratadas, hablaban sobre ello con otras personas. Una de las primeras mujeres en ser sometidas a esta tortura fue Bessie Taillefer, que en 1567, en Escocia, había difamado a un tal Baillie Hunter. El chisme decía que el hombre había engañado en la medición de algunos terrenos. El mordisco se usó principalmente en Escocia, pero también en Inglaterra y Gales, donde, sin embargo, no se incluyó entre las herramientas oficiales de castigo. Desde Gran Bretaña también llegó a Alemania, donde agregaron una campana, que supuestamente llamaban la atención de los viandantes durante las humillantes caminatas de las víctimas. Las bridas o máscaras de regañona eran un castigo reservado casi exclusivamente a las mujeres, pero solo a las más pobres. Las damas británicas nobles y aristocráticas podían hablar sin riesgo ninguno. Las mujeres del pueblo, en cambio, corrían el riesgo de ser sometidas a esta tortura también por razones no relacionadas con la calumnia. Era suficiente ser sospechadas de brujería, o simplemente parecer rebelde y hostigador. Las bridas o máscaras de regañona se usó comúnmente en el Reino Unido, hasta el siglo XVII, aunque todavía está presente en la lista de castigos en 1856, en un pequeño pueblo de Lancashire. En el Nuevo Mundo, donde llegó gracias a las colonias británicas, las bridas se utilizaron como castigo corporal para los esclavos a lo largo del siglo XVIII.